siento inquieto, insatisfecho con algo muy profundo. Es que no estoy solo, porque Él ya me encontró. Está tan cerca de mí. Jesús, ¿qué haría? Jesús, ¿qué haría? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa ¿Y Jesús qué haría? Yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María, saludándolos, dándole gracias a Dios por este día que nos permite llegar a través de los diferentes medios, radio, televisión, internet y también a través de las redes sociales. Jorge Zárraga, sacerdote, Misterio de Fe y Monte María Radio y Televisión. Teléfono 689-7390, 91 y 92. Denver, Colorado, área 720-229-5642. Y bueno, tenemos la oportunidad de compartir con ustedes e ir aprendiendo juntos un poco de lo que es el amor de Dios y cómo tenemos que aprender a escuchar y tenemos que aprender a interpretar lo que nos toca vivir. Muchas veces lo que nos toca vivir no es algo que queremos, no lo escogimos, pero está ahí. Y una de las realidades más difíciles de entender es el sufrimiento humano, el sufrimiento que cuestiona todo, nos invita a querer entender y visualizar qué es lo que está pasando, por qué está pasando, por qué a mí, por qué no a mí, y bueno, pues es muy interesante. Pero para todos nosotros entender esto pues es una de las tareas como cristianos, como católicos. Por eso estamos aprendiendo de un documento de la Iglesia del Papa Juan Pablo II, la Salvificis Doloris. Ya llevamos un buen de grupo de programas meditando sobre este elemento. Hemos visto la introducción, hemos visto el mundo del sufrimiento humano, hemos visto la búsqueda de una respuesta a la pregunta sobre el sentido del sufrimiento y habíamos empezado ya Jesucristo, el sufrimiento vencido por el amor. Jesucristo, el sufrimiento vencido por el amor. Ya habíamos empezado, es un poquito largo, pero quiero retomarlo porque hay muchos elementos para poder trabajar. Y bueno, en esto vamos a continuar con el número 14. Ya lo habíamos leído, pero es importante. Dice, porque tanto amó Dios al mundo que le dio su unigénito Hijo, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. No está citando nada más ni nada menos que a Juan 3:16. Estas palabras, pronunciadas por Cristo en el coloquio con Nicodemo, nos introducen al centro mismo de la acción salvífica de Dios. ¿Sí? O sea, aquí ese es el elemento fundamental para todos nosotros y que va a permitirnos entender varios aspectos de nuestra vida de fe. O sea, el amor es lo que mueve a Dios. Y solamente desde el amor puede permitir que su Hijo sufra, porque ve en ese sufrimiento un bien mayor, una gloria mayor para Él y para las criaturas. Porque en ese preciso momento, y no lo ve como un castigo, a quien voy a castigar, sino más bien lo ve como una oportunidad de salvación. Dice, porque tanto amó Dios al mundo que le dio su unigénito Hijo, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. ¿Sí? Y vimos que introducen al centro mismo de la acción salvífica de Dios. El Señor viene a salvarnos. Ellas manifiestan también la esencia misma de la soteriología cristiana. Estoy haciendo un repaso, es decir, de la teología de la salvación. De la teología de la salvación. A eso se le llama soteriología y que es muy importante para todos nosotros. Y bueno, en este ámbito
para poder entenderlo, decíamos, la salvación significa liberación del mal, y por eso está en estrecha relación con el problema del sufrimiento. El mal y el sufrimiento están ahí a la vuelta. Son realidades que están latentes en nuestra vida, ¿sí? El mal y el sufrimiento y el mal. Muchas veces van unidos, otras veces es algo que viene posterior. Primero es el mal, luego el sufrimiento, pero siempre hay una relación, ¿sí? Entonces dice, salvación significa liberación del mal y por ello está en estrecha relación con el problema del sufrimiento. Según las palabras dirigidas a Nicodemo, Dios da a su Hijo al mundo para librar al hombre del mal, que lleva en sí la definitiva y absoluta perspectiva del sufrimiento. Y bueno, en este elemento va a ser muy importante porque tendremos algunos aspectos que nos pueden ayudar muchísimo, que es precisamente, dice, según las palabras dirigidas a Nicodemo, Dios da a su Hijo al mundo para librar al hombre del mal. O sea, imagínense que eso significa redimir. Estábamos presos del pecado, estábamos presos de toda esta realidad y el Señor viene a rescatarnos. Él viene a decir cuánto nos ama. Él viene a amarnos, viene a decirnos que Él siempre está de parte nuestra y que Él va a querer rescatar a todos aquellos que están sufriendo, a todos aquellos que están en esa situación. Para eso envió a su Hijo. Esa es la esencia de nuestra fe, es la esencia de lo que nosotros creemos y de lo que nosotros experimentamos en esta vida de gracia. Entonces vemos que viene, está pagando, estábamos diciendo, la redención, que es redimir, pagar un rescate. Nosotros éramos presos del demonio, éramos víctimas del demonio. Y en esto no teníamos nosotros, como el secuestrado, no tiene posibilidades de pagar su propio rescate, tiene que pagarlo a alguien más. Alguien más tiene que pagar ese rescate. Nosotros no podíamos pagarlo. Cristo es el precio por nuestro rescate. Claro, hay que hacerlo nuestro. Si no lo hacemos nuestro, pues simplemente Él nos rescató, pero nosotros seguimos esclavos, seguimos amarrados, seguimos atados a aquello de lo cual el Señor ya nos había liberado. ¿Sí? Dice, contemporáneamente, la misma palabra dio, indica que esta liberación debe ser realizada por el Hijo unigénito mediante su propio sufrimiento. O sea, yo les doy a mi Hijo, les doy tanto amor a su Hijo, tanto amor al mundo que dio. O sea, yo doy a mi Hijo para que mi Hijo sufra, pero no porque sufra así, sufra de esta manera, poder entender y comprender que es el sufrimiento que el Hijo va a tener para que nosotros, que no suframos en esta vida, olvídense, en esta vida sí vamos a sufrir, pero se refiere al sufrimiento eterno, al castigo eterno. Eso es lo que el Señor vino a librarnos. También en muchas cosas se puede evitar el sufrimiento aquí. Pues imagínense el sufrimiento del odio, del rencor, de los vicios y muchas veces de las enfermedades. Y vemos este elemento que va a ser fundamental cuando entendemos que es en esta liberación, en esta fuerza nueva de vivir, ¿sí? Entonces es que nosotros lo vamos a hacer nuestro. Y mucha gente llega a un nivel de madurez, de crecimiento espiritual, que ya el sufrimiento físico no le afecta. O sea, no que le guste, pero ya no lo ve como, ay, voy a evitarlo, ay, ya no lo quiero, ay, es que es... No, simplemente lo ve como un aspecto, una realidad temporal, en miras de algo mucho más grande. ¿Sí, madre? Yo creo que un ejemplo sería Santa Teresita del Niño Jesús, porque, por ejemplo, ella, cuando la primera vez que se dio cuenta que al toser, como salió sangre de su boca,
como ella, en lugar de decir como, ay, no quiero la enfermedad o algo, le dio gusto porque dijo, ya pronto voy a llegar al cielo, como está este dolor. Pero ella fue madurando durante el tiempo que tuvo la enfermedad, al grado que mientras más cansada se sentía o más enferma, en lugar de sentirse más triste, sentía un gozo de saber que se iba a encontrar con Dios, porque había encontrado en la enfermedad, el dolor, el sufrimiento físico, había encontrado que lo ofrecía por los misioneros, pero no pasó así cuando vio a su papá sufrir. Por ejemplo, cuando vio a su papá sufrir, como ella también sufría, lo ofrecía, pero no tenía la madurez hasta que ya lo vivió ella, ¿no? Sí, y aquí nos dice una joven Vanessa Bandichi, que le mandamos un saludo, y una hija mía, y que dice que el sufrimiento más grande es el del alma, precisamente lo que usted está diciendo, ¿no? El sufrimiento del alma, donde vemos sufrir a otros o donde nos toca sufrir esa soledad, esa injusticia, esa persecución y donde nos atacan. No hay un sufrimiento en el cuerpo. Pero yo ahorita me refería que el sufrimiento que viene a quitarnos Jesús principalmente es el sufrimiento eterno. Eso es. Y que puede manifestar también en algunos momentos con la capacidad de poder enfrentar el sufrimiento temporal, que puede ser físico, que puede ser del alma. Todo cristiano tiene que tener la fortaleza para poder caminar en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de todas estas realidades. Por eso Dios, el Padre, dio a su Hijo para que Él sufra y nosotros no suframos eternamente. Entonces, ahí está este elemento del sufrimiento, ¿no? Dice, y en ellos se manifiesta el amor infinito, tanto de ese Hijo unigénito como del Padre, que por eso da a su Hijo. Este es el amor hacia el hombre, el amor por el mundo, el amor salvífico. O sea, solamente aquel que entiende el sacrificio que hace Dios, como el que pierde un ser querido o lo sacrifica para salvar a otros, es cuando uno dice, wow, o sea, entendemos ese amor del Padre por nosotros. Pero como no nos gusta meditar en eso, como que lo obviamos y lo terminamos en esa superficialidad en esa no hacer profundo este aspecto de lo que el Señor ha querido hacer por nosotros. El mundo me refiero en cuanto a las cosas del demonio, a las cosas superficiales, nos ha robado esta capacidad y terminamos bastante confundidos. Muy bien, luego dice, nos encontramos aquí. Hay que darse cuenta claramente en nuestra reflexión común sobre este problema, ante una dimensión completamente nueva de nuestro tema. Es una dimensión diversa de la que determinaba y en cierto sentido encerraba la búsqueda del significado del sufrimiento dentro de los límites de la justicia. Estoy haciendo el resumen del programa pasado, ¿sí? O sea, anteriormente se había hablado del sufrimiento, pero dentro de la justicia humana. Pero aquí ya es en un ámbito mucho más grande. Dice, esta es la dimensión de la redención. ¿Cómo va a haber un sufrimiento para una salvación? La justicia humana, pues no está bien sacrificar a unos para rescatar a otros. En la justicia divina, Dios quiere sacrificar a su Hijo para rescatarnos, para liberarnos, ¿sí? Y por eso decíamos, esta es la dimensión de la redención a la que en el Antiguo Testamento ya parecía ser un preludio. Las palabras del justo Job, ¿sí? Y ya lo habíamos meditado, porque yo sé que mi Redentor vive y al fin yo veré a Dios. Mientras, hasta ahora, nuestra consideración se ha centrado ante todo, en cierto modo exclusivamente en el sufrimiento en su múltiple dimensión temporal. Las palabras antes citadas del coloquio de Jesús con Nicodemo se refieren al sufrimiento en su sentido fundamental y definitivo, ¿sí? O sea, habíamos visto los números anteriores al sufrimiento temporal, pero a lo que se refieren las palabras de Jesús, ¿sí? Con Nicodemo, se refieren al sufrimiento en su sentido fundamental y definitivo. Dios da a su Hijo unigénito para que el hombre no muera, y el significado del no muera está precisado
claramente en las palabras que siguen, sino que tenga la vida eterna. A ver, ahí es donde entendemos el sentido pleno, que no muera, o sea, que no muera eternamente, sino que tenga la vida eterna. Físicamente va a morir, físicamente va a sufrir, moralmente también va a sufrir, pero no va a morir eternamente. A eso se refiere. El hombre muere cuando pierde la vida eterna. Y lo mencionábamos, el pecado. Pecado mortal mata el alma. Lo contrario de la salvación no es pues solamente el sufrimiento temporal, cualquier sufrimiento, sino el sufrimiento definitivo, eterno, sufrimiento eterno, la pérdida de la vida eterna, el ser rechazados por Dios, la condenación, el infierno, o como quieran llamarle. El Hijo unigénito ha sido dado a la humanidad para proteger al hombre, ante todo, de este mal definitivo y del sufrimiento definitivo, mal y sufrimiento definitivo, que es la condenación del alma y del cuerpo, ¿sí? Esto es a lo que vino a rescatarnos Jesús. Pero pues nosotros queremos que no nos pase nada y queremos pasárnosla muy cachetonamente aquí. En su misión salvífica, Él debe, o sea Jesús, por tanto, tocar el mal en sus mismas raíces trascendentales, en las que éste se desarrolla en la historia del hombre. Estas raíces trascendentales del mal están fijadas en el pecado y en la muerte. O sea, ¿de dónde viene el sufrimiento? ¿De dónde? Pues del pecado. El mal es el pecado es el mal. Ahí es donde viene todo el sufrimiento, todo el dolor del ser humano. Y lleva a la consecuencia de la muerte. Muerte física y muerte eterna, ¿sí? Esta se encuentra en la base de la pérdida de la vida eterna. La misión del Hijo unigénito consiste en vencer el pecado y la muerte. Y con esto habíamos terminado, ¿no? Habíamos dicho, ¿cómo se vence el pecado? Con la obediencia hasta la muerte. ¿Y cómo se vence a la muerte? Con la resurrección. Entonces Jesús vino toda su vida a vencer el pecado. ¿Cómo? Obedeciendo. Y esta obediencia no fue nada más temporal, o no fue solamente en las cosas que Él quería. Fue una obediencia total y plena que lo lleva a aceptar la muerte. Y esta muerte es la que nos va a alcanzar a nosotros la vida eterna. ¿Sí? Porque Él vence el pecado con la obediencia y Él vence la muerte con la resurrección. Esto es lo que habíamos visto del número 14. Y habíamos empezado el número 15. Lo vamos a volver no a leer todo, lo vamos a ir leyendo. Le voy a pedir a Madre que nos lea la primera estrofa. Cuando se dice que Cristo con su misión toca el mal en sus mismas raíces, nosotros pensamos no solo en el mal y el sufrimiento definitivo escatológico, para que el hombre no muera, sino que tenga la vida eterna, sino también, al menos indirectamente, en el mal y el sufrimiento en su dimensión temporal e histórica. El mal, en efecto, está vinculado al pecado y a la muerte, y aunque se debe juzgar con gran cautela el sufrimiento del hombre como consecuencia del pecado concreto, esto indica precisamente el ejemplo del justo Job. Sin embargo, este no puede separarse del pecado de origen, de lo que en San Juan se llama el pecado del mundo. Juan 1:29. Ok, vamos a dejarlo ahí y vamos a ir viendo cada parte. Dice, cuando se dice que Cristo con su misión toca el mal en sus mismas raíces, nosotros pensamos no solo en el mal y el sufrimiento definitivo, ¿sí? Aquí hay algo bien interesante. No solamente el mal y el sufrimiento definitivo, que es consecuencia del pecado. Y en esa realidad dice escatológico, o sea, el fin para el cual vamos a tener. ¿Cuáles son este fin o sufrimiento escatológico? El juicio, condenación. Y si pues no te toca condenación, vida eterna. Es muerte, juicio, condenación o vida eterna. Son lo que se llaman los novísimos postrimerías o la escatología, ¿sí? Para que el hombre no muera eternamente y no sufra eternamente.
sino también, al menos indirectamente, en el mal y el sufrimiento en su dimensión temporal histórica, lo que yo les decía hace rato, ¿no? Y vemos en este elemento algo maravilloso. Entonces, el estar con Jesús nos va a permitir entender, nos va a permitir comprender que el sufrimiento temporal puede ser diferente, puede ser una realidad completamente diferente a lo que nosotros esperamos, ¿no? Repito, puede darnos una fuerza física, una fuerza espiritual, una fuerza emocional para poder enfrentar el sufrimiento aquí sin perder la paz, sin desesperarnos, o a lo mejor todo lo contrario, va a permitir ese sufrimiento, no va a permitir el sufrimiento, y algunas veces concede eso, como la sanación física. Y vamos a ir viendo y entendiendo todos estos elementos que van a ser fundamentales, ¿sí? Entonces, el mal en efecto está vinculado al pecado y a la muerte. El mal está vinculado al pecado y a la muerte. Y aunque se debe juzgar con gran cautela el sufrimiento del hombre como consecuencia de pecados concretos, por ejemplo, el que está fumando tiene un sufrimiento que no va a poder respirar. El diabético que está sin cuidarse va a sufrir la gangrena, va a sufrir la pérdida de la visión, va a sufrir la pérdida de los riñones. O sea, todos esos elementos que van a ser fundamentales. Entonces, independientemente, para todos nosotros, vamos a ir descubriendo que cuando el ser humano, ¿sí?, va entendiendo todos estos aspectos, va a ir trascendiendo estos elementos del sufrimiento temporal. Por eso dice, y aunque se debe juzgar con gran cautela el sufrimiento del hombre como consecuencia del pecado concreto, sin embargo, o sea, el sufrimiento por el pecado, no puede separarse del pecado de origen, del cual San Juan se llama el pecado del mundo, que ya lo leíamos en el programa anterior. ¿Cuál es el pecado? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿De dónde viene el mal que hacemos? No viene de nosotros, viene del origen del pecado, ¿sí? Viene de ese origen del pecado. Y es en este pecado original donde viene. Por eso yo les digo a las personas, tu enemigo no es el que te está lastimando. Tu enemigo no es tu esposo, tu esposa, tu hermano, tu vecino, tu compañero de trabajo, tu patrón. No es incluso aquel a quien tú has considerado tu enemigo. El pecado es consecuencia. El mal y el sufrimiento es consecuencia del pecado, de lo que hizo Satanás. Entonces viene a atacar de fondo esta realidad que tanto ha hecho esta situación. Y vamos a ir descubriendo estos aspectos que van a ser fundamentales. Por eso dice, del trastorno pecaminoso de las acciones personales y de los procesos sociales en la historia del hombre. Si no es lícito aplicar aquí el criterio restringido de la dependencia directa, sin embargo, no se puede ni siquiera renunciar al criterio de que en base de los sufrimientos humanos hay una implicación múltiple con el pecado. ¿Qué quiere decir? Hay una liga, una relación muy fuerte entre el pecado original y el pecado que nosotros cometemos. ¿De dónde viene el pecado que nosotros cometemos? Del pecado original. ¿De dónde viene el mal? Del mal original. De la renuncia de Satanás a la obediencia al Padre. No serviré. Y entonces empieza todo este mal del sufrimiento. Y bueno, va a ser muy, muy interesante. Dice, de modo parecido sucede cuando se trata de la muerte. O sea, la muerte muchas veces es esperada incluso como una liberación de los sufrimientos de esta vida. Ahí vemos, por ejemplo, la eutanasia. La liberación de una muerte, del sufrimiento, pues vamos a matarlo. Una muerte digna le llamen. Y ahí es donde vemos que no es suficiente estos aspectos que van a ser para todos nosotros. Y cuando vemos que la gente busca el no sufrir, y para esto pues mejor me quiero morir, o de plano se matan, ¿no? O se genera esta famosa
¿cómo se llama? Eutanasia, muerte digna, ¿sí? Y bueno, vamos a ir viendo en este ámbito cómo la muerte, para evitar el sufrimiento, puede llevar a la condenación. Es una puerta falsa que Satanás pone en el corazón de muchas personas, ¿sí? Al mismo tiempo nos dice, no es posible dejar de reconocer que ella, la muerte, constituye casi una síntesis definitiva de la acción destructora, tanto en el organismo corpóreo como en la psique. O sea, la muerte es precisamente una síntesis de esa acción destructora. Destruye la mente, destruye el cuerpo cuando uno se muere, ¿no? Pero ante todo, la muerte comporta la disociación de toda la personalidad psicofísica del hombre. O sea, hay una disyuntiva. Se queda el cuerpo, ¿y qué pasó con la mente? ¿Qué pasó con el alma? O sea, hay una realidad que está ahí afectando, que está ahí dañando. Entonces nos dice aquí el texto, fíjense, dice en esta realidad, el alma sobrevive y subsiste separada del cuerpo, mientras el cuerpo es sometido a una gradual descomposición, lo que se da, ¿no? Dice, según las palabras del Señor Dios, pronunciadas después del pecado cometido por el hombre al comienzo de su historia terrena, polvo eres y al polvo volverás. O sea, viene esta separación, va a ser muy interesante esta separación que se va a ir dando en el cuerpo, en esa situación. Incluso ha habido experimentos de que si el alma pesa, personas que están en agonía los ponen en una báscula que es muy sensible en gramos, y cuando la persona muere, se ve que como que baja un poco de peso. Bueno, unos dicen que es el peso del alma. ¿Será Menón? ¿Será Sandía? ¿Será la vieja del otro día? ¿Cómo se llama? Para poder entender esto, pues sabemos que sí hay una disociación el alma y el cuerpo. De hecho, las personas que han experimentado la muerte, pero regresan, dicen que se vieron fuera del cuerpo, vieron su cuerpo y vieron a los doctores. Nos ha tocado oír estos testimonios de muchas personas que han experimentado esta realidad, ¿no? Y que va a ser formidable poderlo entender y visualizar para poder comprender esto. Por eso dice, el alma sobrevive y subsiste separada del cuerpo, mientras el cuerpo es sometido a una gradual descomposición, según las palabras del Señor, polvo eres y polvo te convertirás. Aunque la muerte no es, pues, un sufrimiento en el sentido temporal de la palabra, aunque en un cierto modo se encuentra más allá de todos los sufrimientos, el mal que el ser humano experimenta contemporáneamente con ella tiene un carácter definitivo y totalizante. O sea, no es como tal así un sufrimiento, pero sí es una realidad para todos nosotros, y va a ser muy interesante. Entonces, vamos a ir viendo que dice, con su obra salvífica, el Hijo unigénito libera al hombre del pecado y de la muerte. Esto ya lo entendimos. Ante todo, Él borra de la historia del hombre el dominio del pecado. Esto ¿dónde lo vemos? Lo vemos en el sacramento de la confesión. Cuando tú te confiesas, se borra el dominio del pecado. O sea, te tiene amarrado, te tiene sujeto, ya te tiene capturado para condenarte, para llevarte al infierno. En cuanto tú te confiesas, la acción salvadora de Jesucristo se hace presente y tú quedas liberado de esa atadura de Satanás. ¿Sí? Él borra de la historia del hombre el dominio del pecado, que se ha radicado bajo la influencia del espíritu maligno, partiendo del pecado original, y da luego al hombre la posibilidad de vivir en la gracia santificante. Por eso es maravilloso el sacramento de la confesión, el poder vivir en esa gracia santificante, en esa experiencia del amor de Dios por cada uno de nosotros. Sí, para cada uno de nosotros. Y en este ámbito nos dice algo muy interesante. Dice, Él quita también el dominio de la muerte, abriendo con su resurrección el camino a la futura resurrección de los cuerpos. Una y otra son condiciones esenciales de la vida eterna, ¿sí? Es decir,
de la felicidad definitiva del hombre en unión con Dios. Esto quiere decir, para los salvados, que en la perspectiva escatológica el sufrimiento es totalmente cancelado. Esto es lo maravilloso. Ya no hay sufrimiento en la vida eterna. Ya no hay problema, ya no hay enfermedad, ya no hay muerte, ya no hay nada. En la muerte eterna, sí. No, pero para los salvados, los que se salvaron, ya no hay nada de eso. Para nada. O sea, somos libres completamente. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Perdón, aquí es que estamos hablando, monje, la madre Blanquita y un servidor. Estamos de regreso hablando del sufrimiento, este documento hermosísimo. El tema se llama el valor salvífico del sufrimiento. Nos llevamos los primeros programas hablando de los diferentes aspectos psicológico, físico, fisiológico y espiritual del sufrimiento y el sentido que encontramos en la Biblia. Ahora nos fuimos a un documento hermosísimo del Papa Juan Pablo II, la Salvificis Doloris, y estamos hablando del número 15 de esto, de este aspecto del sufrimiento. Y lo último que hablábamos es precisamente del cómo el vivir, ¿sí?, en la gracia se quita el dominio de la muerte, se abre la resurrección, el camino de la futura resurrección de los cuerpos. O sea, Jesús nos abre este camino. Una y otra son condiciones esenciales a la vida eterna, ¿sí? La felicidad definitiva del hombre en unión con Dios. ¿Qué quiere decir? Para los salvados, que en la perspectiva escatológica el sufrimiento es totalmente cancelado. Y obviamente también la muerte, ya no hay poder. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Incluso hay un pasaje. ¿Dónde está tu victoria? O sea, la muerte ha sido vencida. Muy bien, seguimos con la última parte del número 15. Dice, como resultado de la obra salvífica de Cristo, el hombre existe sobre la tierra con la esperanza de la vida y de la santidad eternas. Oigan bien esto. Como Cristo ha venido a salvarnos, ¿sí? Esa es la obra salvífica, ¿sí? Y aquí nos comenta una jovencita, ¿cuál muerte? Jesús ya la venció. Sí, así es, mi querida Vanessa. Jesús ya venció la muerte, ya no hay esa situación. Entonces es muy interesante. Y nos dice que la palabra griega clásica significa traspasar. Bueno, muchas gracias. Vamos aprendiendo palabras. Este elemento. Ok, entonces dice, como resultado de la obra salvífica de Cristo, el hombre existe sobre la tierra con la esperanza de la vida y de la santidad eterna. Pero ¿qué es lo que sucede? Nos han robado esta conciencia. El hombre ya no busca la vida eterna ni busca la santidad eterna, no busca eso, busca lo que es temporal, y se han tragado ese cuento. Y lo vemos con tanta superficialidad que se vive en el mundo del pecado, en el mundo de lo material, de lo superficial, ¿sí? Y para hacer este elemento muy importante a todos nosotros. Entonces viene este elemento de lo que va a decir más adelante. Dice, y aunque la victoria sobre el pecado y la muerte, conseguida por Cristo con su cruz y resurrección, no suprime los sufrimientos temporales. No suprime los sufrimientos temporales. Grábense esto, por favor, católicos chafas. La victoria de Cristo no suprime los sufrimientos temporales. No todos, algunas veces sí. Por eso de que que pare de sufrir, no, espérate. No lo suprime, ¿sí? De la vida humana. Ni libera del sufrimiento toda la dimensión histórica de la existencia humana. Sin embargo, sobre toda esta dimensión y sobre cada sufrimiento, esta victoria proyecta una luz nueva, que es la luz de la salvación. O sea, no es lo mismo enfrentar el sufrimiento temporal que con la realidad de lo que el Señor ya hizo. El Señor ya nos salvó. El Señor ya nos liberó. Entonces voy a enfrentar el sufrimiento temporal en visión de la victoria
de Cristo con el desenlace final que para mí estaba como pecador, la condenación de mi alma y el sufrimiento eterno. Cuando yo entiendo que esto ya está vencido, pues todo lo que yo estoy viviendo en este tiempo es como unas pequeñas batallas que a veces no voy a poder vencer, pero ya sé que en Cristo ya se venció el sufrimiento final y la muerte final. Entonces ya es diferente, ya no estoy en este aspecto que se va dando en la vida de nosotros de una manera para terminar confundidos, terminar temerosos, terminar así como que, ay, pobrecito de mí. El mundo nos ha hecho ciegos, no vemos lo que Cristo ya venció. Por eso es importante, ¿no? Sí. Y luego dice, sin embargo, es sobre toda esta dimensión y sobre cada sufrimiento, esta victoria proyecta una luz nueva, que es la luz de la salvación. Es la luz del Evangelio, es decir, de la buena nueva. En el centro de esta luz se encuentra la verdad propuesta en el coloquio con Nicodemo, porque tanto amó Dios al mundo que le dio su unigénito Hijo. Esta verdad cambia radicalmente el cuadro de la historia del hombre y su situación terrena. A pesar del pecado que se ha enraizado en esta historia como herencia original, como pecado del mundo y como suma de los pecados personales, Dios Padre ha amado a su Hijo unigénito, es decir, lo ama de manera duradera. Y luego, precisamente por ese amor que supera todo, Él entrega a este Hijo, a fin de que todas las raíces mismas del mal humano, y así se aproxime de manera salvífica al mundo entero del sufrimiento, del que el hombre es partícipe. Y aquí nos quedamos, se nos ha acabado el tiempo. Vamos a retomar este número 15 porque está para meditarse, ¿sí? Está para poder entenderse, ¿sí? Tenemos una pregunta, dice, Padre Jorge, que el pecado original no se borra con el bautizo, o nosotros lo volvemos a traer por el pecado actual. No, pecado original se borra con el bautizo, pero sigue la concupiscencia, o sea, el apetito de la carne, donde pues por la misma herencia estamos así propensos a hacer lo que queremos, a dejarnos llevar por las necesidades y no hacer la voluntad de Dios. Pero sí, el pecado es borrado con el sacramento del bautizo, el pecado original. Que el Señor les bendiga, les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchísimas gracias. Continuamos con nuestra programación, pero recuerden, Dios es amor y te ama. Si me siento inquieto, insatisfecho con algo muy profundo, es que no estoy solo, porque Él ya me encontró, está tan cerca de mí. Jesús, ¿qué haré?